Lo externo no juega. El árbitro no juega. Pintó. Nosotros seguimos concentrados. No perdamos tiempo en el árbitro. Pero tenemos que ganarle. Es ahora, en este partido, que tenemos que decir: acá estoy yo, Alianza, quiero ser campeón. Así que vamos, carajo. ¡Vamos! Porque acá el partido ya está reclamando al árbitro, ya le está gritando al árbitro. Y... ¿Qué fue, Paolo? A llorar nomás, a llorar con Doña Peta. Dicen que del amor al odio solo hay un paso. Estoy enamorado. Sí, olvídate. Olvídate, lo esperé toda mi vida, estoy contento. Te cuesta porque lo quieres, sabes que salió de la casa, te ilusiona, pero hasta ahora no te ha dado nada. Pocas cosas más dolorosas deben haber que pensar en que aquella persona a la cual tú un día quisiste tanto, un día se convierten en nada más que desconocidos. El hincha Alianza no puede ver esto. Yo fui tu amor platónico, tú me... ¡Ay, ay, ay! Hay que tener un poco de tino, ¿no? O lo que es peor, incluso llegan a odiarse. ¿Quién, Guerrero? ¿41? Hasta que ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar nomás. Si está Paolo en la cancha, Paolo patea. Ha pateado en una final ante Brasil y hoy no se sintió seguro. No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. Yo creo que la culpa es mía, ¿no? Por no patear el penal. Barcos, no le sacabas ese penal con una pistola. Debe regresar Zambrano, por más indisciplinado que sea. Nos hace falta un líder. Y el fútbol, al ser un deporte tan pasional, es un lugar perfecto para que este tipo de historias ocurran. Lo que tiene Paolo es que Barco ha sido bicampeón en Alianza. Y si no puede hacer algo más que Barco, no va a querer acabar su carrera. Paolo no ha ganado nada con Alianza. Y le está pasando a uno de los futbolistas más queridos por el público peruano en los últimos 20 años, que a día de hoy es criticado por hinchas de la selección e incluso por hinchas de su propio equipo. Estamos hablando, obvio, de Paolo Guerrero. El haber aparecido en el podcast de Beto Ortiz, justo después de haber perdido el clásico, no es de las decisiones más inteligentes que ha tomado Guerrero, pero esta crítica e incluso odio que empezó a surgir contra Paolo Guerrero no es de ahora, comenzó hace mucho tiempo atrás. Tal vez no lo recuerden, pero hubo una época donde Paolo Guerrero era el ídolo de todos los niños peruanos. Paolo Guerrero. ¿Por qué Paolo Guerrero? Porque es el mejor goleador. Guerrero y Vargas. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. Dice que la FIFA le está sancionando a Guerrero. Por eso estás llorando, hijito. Él hace muchos goles. Si es que las cosas se ponen difíciles, que no se rindan, que sigan adelante y que pongan de todo su empeño. Prácticamente un héroe nacional, todos querían ser como él, todos lo admiraban y todos lo respetaban. Era el capitán genial, el representante de una generación que terminó con la maldición de no clasificar a un mundial, el delantero goleador del equipo que llegó a Rusia 2018. Entre 2017 y 2019 vimos el prime de Paolo Guerrero, pero no como jugador, sino como ídolo. Incluso criticar a Paolo en esas épocas era visto casi como un acto de traición, no podías decir nada malo del capitán de Perú. Tan grande era el fanatismo por Paolo que cuando estuvo a punto de quedarse sin mundial, los hinchas salieron a marchar. Insultos que tendrán más peso en el futuro. Tu viejo salió a marchar por Paolo Guerrero. Eran tiempos diferentes. El público estaba feliz y Paolo, si se postulaba a la presidencia, seguro lo ganaba por goleada. Pero ¿qué pasó? ¿En qué momento se arruinó todo? ¿En qué momento se rompió la cuerda? Ahora en 2026, 8 años después de aquel mundial, el público ya no pide a Paolo. La gente ya no se compra su camiseta. Los niños ya no piden ser Paolo Guerrero en las pichangas del colegio. Dígame si esta no es la voz y esta no es la rabia de un tipo que ama y defiende a su selección. Somos cojudos, no nos pueden poner eterna chilena. Porque este país de ingratos no te va a agradecer lo que estás haciendo. Este país de gente malagradecida. ¿Tú crees que Guerrero no quiere que alguien lo siente? Obviamente que quieren, pero no me vas a decir, oye, no, que Guerrero, que la selección, que es angurriento y quiere seguir jugando. Sigue jugando porque lo llaman. Porque se da cuenta que el Perú todavía lo necesita. 2026, ¿es tu último año como futbolista? Sí, o sea, ya tengo la decisión tomada.
mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el espacio perfecto para hacerlo con total seguridad. Basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan beneficios como tu fija asegurada, o sea que te devuelven la plata incluso si pierdes aplicando los términos y condiciones. Puedes usar el código ALEX365 para aprovechar todas las ventajas como ver partidos en vivo y claro, los superaumentos. Todos los detalles los encuentras abajo. Y cuando lo dejaron fuera de la convocatoria y Guerrero anunció su retirada, Creo que la selección necesita de gente nueva, caras nuevas, de jóvenes, ¿no? Lo que la gente pide. en lugar de que sea algo emotivo o algo que tendría que poner a la gente triste, la opinión mayoritaria de los hinchas era, por fin, ya era hora. ¿Cómo fue que el público se desencantó con él? Bueno, esto es una verdad incómoda, pero la realidad es que la carrera de Paolo Guerrero ha durado hasta ahora 24 años. El Perú lo conoció en 2002 cuando se fue al Bayern Múnich. Y en estos 24 años, la mayor parte del tiempo no fue un jugador muy querido. Yo creo que el público peruano recién aceptó a Guerrero después del 2013, cuando gana el Mundial de Clubes con el Corinthians. Para el final de la era Markarián, de los cuatro fantásticos, Guerrero era el más querido. Y durante la era de Gareca de 2015 hasta 2021, antes de la terrible eliminación con Australia, todavía la gente lo quería mucho. Pero a partir de ahí es donde comienza la debacle, por lesiones más que todo. Y Paolo desaparece del equipo. Aplicando la matemática, entre 2013 y 2021, un lapso de 8 años, Guerrero fue muy querido por el público. Desde 2022 comienza su debacle, pero ya se habrán dado cuenta. En 24 años de carrera, Paolo solo fue aceptado por la gente en 8. Porque no le preguntes a un hincha peruano lo que opinaba de Paolo Guerrero en la era de Markarián. Y para muestra tenemos las múltiples imitaciones que le hacían en el especial del humor, burlándose de él por ser un jugador demasiado quejón. No te puedo decir. Paolo, por Dios. Ya pues. Déjeme. Y el hincha peruano de a pie, si le preguntabas por Guerrero, te decía que era un llorón o que era un inmaduro. No fue hasta la era de Gareca donde esta imagen del guerrero llorón desapareció, porque cuando Paolo pasó los 30 años, la gente lo vio como alguien mucho más maduro. Y yo no sé si Guerrero realmente lo era. Para mí Guerrero, más que ser un jugador muy maduro en la era de Gareca, era un delantero muy efectivo. Y como marcaba tantos goles y hacía tanta diferencia en el campo, Perú era uno con Paolo y otro sin Paolo, todos asumimos que era un gran capitán. Porque la selección ganaba, porque la selección iba al Mundial. Creo que el único gran momento donde Guerrero fue un buen capitán fue en ese partido contra Chile, que le ganamos 3-0 en la Copa América. Es más, esa creo que fue la mejor Copa América de Paolo, porque Perú, recordemos que en ese torneo arranca perdiendo 5-0 contra Brasil y tenemos tanto amor propio y tanta resiliencia, y Paolo también, que nos logramos recuperar de ese golpe tan duro y llegamos hasta la final. Tal vez la muestra más grande de mentalidad que ha tenido la selección peruana que yo recuerde. Pero fue solo una, porque Guerrero durante todo ese tiempo no dejó de ser ese delantero que se quejaba mucho con el árbitro y que reclamaba cada rato. O que a veces te podía soltar alguna indirecta muy directa para el público que lo criticaba. Y siempre supimos que a Paolo no le gustaban las críticas, sobre todo cuando venían de su propia hinchada. Y ahora que pasó los 40 años, esta faceta suya, en lugar de desaparecer, parece que ha regresado y con más fuerza. Ha soltado comentarios un tanto prepotentes. Por ejemplo, el año pasado cuando lo entrevistaron a la salida del aeropuerto y le preguntaron por la gente que lo criticaba por su edad, y Guerrero dijo que él ha sido campeón del mundo y el día que jueguen a su nivel que lo llamen por teléfono. Se hizo respetar, pero también quedó como un poco prepotente, como que le dolió la crítica. Pero todo este rechazo y hasta odio que el público peruano empezó a sentir por Paolo creció mucho más cuando regresó a Alianza Lima. Esta es la parte más crucial de la historia, porque desde que Guerrero regresó a Alianza y de la manera en la que regresó, los hinchas cada vez lo pasan menos. Por un lado, lo acusan de ser un argollero por ir tanto a la selección cuando ya tenía una edad muy avanzada. Pero por otro, ha tenido algunos pequeños incidentes desde que llegó a la liga. El último reciente, en el clásico contra la U,
donde Guerrero se encaró con un camarógrafo después de que Alianza perdiera el clásico, e incluso antes le había hecho algunas señas a los hinchas de Alianza Lima en su estadio. Todo esto junto con que Guerrero en la liga local tiene la imagen de ser un jugador que se queja demasiado con los árbitros, que siempre está reclamando y que siempre está intentando dirigir en los partidos, como si esperara que le tengan cierto respeto por ser Paolo Guerrero. A todo esto se le suma las declaraciones que a veces suelta, como lo que dijo después del último clásico, que le duele perder contra un equipo que solo juega al pelotazo, haciendo de menos a la U, que por mucho que sea tu clásico rival, también tiene jugadores con los cuales él compartió camerino e incluso clasificó al Mundial. Puede ser por la calentura del momento, porque estaba muy enojado por haber perdido, por la frustración, pero que un jugador de 42 años te suelte estas cosas no te ayuda en tu imagen. Más que una crítica, esto es una explicación. Es por actitudes como esta que en los últimos años la imagen de Paolo Guerrero se ha degradado tanto. De aquel capitán que se encaraba con Mascherano en Buenos Aires jugando las eliminatorias con Perú, al Guerrero que tenemos ahora, que es algo así como una mala imitación de lo que alguna vez fue. Ni siquiera creo que su nivel futbolístico sea tan bajo. Creo que ha sabido cuidarse y mantenerse para poder jugar bien en la liga peruana con 42 años. Pero las críticas para Paolo casi nunca son por fútbol, son sobre todo por su mentalidad, por las cosas que hace, por sus actitudes. Que no aguante las críticas del público, que al final del día el público es el que le paga el sueldo, y esto tienen que recordarlo siempre. Paolo nunca fue un jugador que lidie bien con eso. No le gusta. Y yo creo que tiene que ver con que Guerrero, cuando estaba en la selección, todo el mundo lo quería y lo adulaba tanto que se acostumbró a eso, que ahora chocarse con otra realidad en el fútbol peruano donde la gente no lo quiere tanto, donde en Alianza Lima tampoco le tienen tanto cariño porque Guerrero no es ídolo de Alianza Lima porque nunca ganó nada con ellos, y regresó recién cuando estaba en el final de su carrera, el choque es bastante duro. Guerrero siempre estuvo acostumbrado a que lo traten bien, a que le digan que es el mejor delantero, a que lo engrían, y en el fútbol peruano esa ya no es su realidad y creo que el choque ha sido muy duro para él. Como que no lo asimila todavía, que ya no es el Guerrero capitán de la selección, es el Guerrero de Alianza. Lo podemos definir así. Paolo Guerrero tiene 3 etapas en su carrera. Primero, el Guerrero achivolado, el que fue al Bayern Múnich, el que estuvo en el Hamburgo, el que metió el botellazo y fue parte de los 4 fantásticos. Luego tenemos al Guerrero capitán, el de la era de Gareca, el que clasificó al Mundial, el que llegó a la final de la Copa América. Por lejos el Guerrero más querido por todos. Y ahora tenemos al Guerrero con la crisis de los 40 años, el que volvió a comportarse como cuando era un chibolo, el acusado de que por su culpa Hernán Barco se fue a Alianza Lima, y el delantero de Alianza en estos años donde no pudieron salir campeones. Con todo esto, ¿qué es lo que tendría que hacer Paolo? Él ya tomó su decisión, y este año será el último año de su carrera, se va a retirar, y creo que era el momento indicado. Va a intentar una última vez salir campeón con Alianza Lima para despedirse de manera feliz, con un título. Y si no lo consigue, creo que lo más sano sería fingir que los últimos años de Guerrero no ocurrieron. Y pensar que nunca jugó en la César Vallejo, que nunca regresó a Alianza y que se retiró después del repechaje con Australia. Gallinita, gallinita, hola. En el clásico te vamos a reventar, te vamos a reventar.